A continuación tenemos la participación de la doctora Milagro Raffo. Ella es pediatra, neonatóloga, profesora asociada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, consultora científica en lactancia. Y nos trae dos importantes temas: atención inmediata del recién nacido, basados en derechos de salud, y también el manejo de secreciones orofaringias, ligadura oportuna del cordón umbilical, contacto piel a piel y termorregulación, entre otros. Entonces, la recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer, por supuesto, a los organizadores por la invitación, porque estoy escuchando conceptos muy importantes que creo que con los que estoy de acuerdo y creo que van a complementar mi ponencia, o al revés, me va a complementar la del doctor Alarcón. Muchas gracias por esa invitación. Efectivamente vamos a tocar lo que es la atención inmediata del recién nacido, desde el punto de vista de derechos, pero también desde el punto de vista de las evidencias, ¿no? Generalmente los neonatólogos, los médicos nos piden evidencias. Claro, no se han necesitado evidencias para el uso del biberón y todo eso se hizo sin ninguna evidencia, pero ahora sí nos piden evidencias para todas estas cosas. Bueno, en primer lugar, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Mi único interés es que los recién nacidos reciban el amor y la protección de sus padres desde el primer momento, y la leche de su mamá, por supuesto. Soy consultora de lactancia también. Los objetivos de esta ponencia, como ya habíamos dicho, conocer primero cuáles son los derechos del recién nacido, por supuesto desde nuestro punto de vista. De repente, si pudiéramos preguntarle, él nos agregaría algunos, no sé, y discutir los procedimientos de atención inmediata desde el punto de vista de esos derechos y desde el punto de vista científico. El primer derecho es muy elemental, tan elemental que creo que también en el parto que no queremos tener se cumple en la mayoría de los casos, es el derecho a la vida. Pero ¿qué tipo de vida nos espera? Eso es lo que también debemos ver, que hay una influencia de esa atención en la vida que vamos a tener. El segundo derecho es a la asistencia apropiada durante el parto, y ahí viene qué consideramos apropiado, ¿no es cierto? A la mejor atención, por supuesto, a la protección social y a la seguridad disponibles. A nacer en el lugar más adecuado, y hemos visto como el doctor Alarcón nos ha mostrado diferentes lugares donde puede nacer un niño, y también tenemos que discutir sobre cuál es el lugar más adecuado para que este evento fisiológico se dé. Y por supuesto, no se haya separado de sus padres. Creo que somos la única especie que separa al recién nacido de su padre o de su madre. Apenas nace lo separamos, es lo usual, felizmente eso está cambiando, aunque para nuestro modo de ver y nuestra paciencia, muy poco a poco, ¿no? Demasiado poco a poco. El sexto derecho es que ningún procedimiento médico se realice sin el consentimiento del padre o de la madre o del cuidador. Y por supuesto a la alimentación tiene derecho, pero esa alimentación debe ser la que garantice el óptimo desarrollo tanto físico como psicológico o neurodesarrollo, y ya sabemos qué tipo de alimentación es esa. A un tratamiento apropiado en caso de nacer enfermo, y aquí viene también cuál es el tratamiento apropiado. Tampoco al niño enfermo debemos separarlo de los padres, y eso es lo primero que hacemos. Por supuesto, a una identificación, a un nombre y a una nacionalidad, y considerarlo como persona, y como tal respetar su dignidad. Bueno, ya el doctor nos ha hablado, y hay felizmente varios ginecobstetras y muchas obstetrices que están de acuerdo con esto. Hay que volver a aprender cómo atender un parto vaginal, porque como ya casi las cesáreas son, por lo menos en los hospitales, son casi la regla. Entonces este doctor Stu nos dice
quiero cambiar a la siguiente generación de obstetras. Quiero que aprendan las habilidades, como nos ha mostrado el doctor, para atender partos vaginales y que comprendan que cuando las madres están ansiosas, con hambre e inmóviles, el trabajo de parto es automáticamente disfuncional. Es decir, si nosotros cambiamos las condiciones en que atendemos a estas madres que están en trabajo de parto, vamos a poder influir en que el parto sea normal o sea anormal. Aquí en las figuras también vemos, bueno, quiero resaltar que es de un libro de Kate Evans. Vemos cómo hay las hormonas, estas son la oxitocina, en fin, las endorfinas que están con simbolitos acá, y vemos cómo la persona que acompaña, que podría ser una obstetriz, una partera, una dula, tiene la paciencia, tanta paciencia y cariño por la mujer, ¿no? Que ya nos ha dicho el doctor, miren, puede ser el trabajo de parto tan largo como para que dure, para que ella pueda tejer esa pieza con la que después va a abrigar en el libro a la parturienta. Entonces, desde el trabajo de parto ya, e incluso desde el embarazo, pero ya eso se ha tocado aparte, pero desde el trabajo de parto debemos favorecer este clima de confianza, seguridad e intimidad para la madre, que también está siendo para el feto, que es el motivo de esta charla. Respetar su privacidad, su dignidad y su confidencialidad. Entonces vemos cómo en el trabajo de parto está ella acompañada, está moviéndose, en fin, una escena que no solemos ver en nuestros hospitales, lamentablemente, pero ahí se están produciendo las hormonas que había dicho el doctor. Yo voy a mencionar algunas de ellas desde el punto de vista del recién nacido. Como ustedes saben, se produce la oxitocina, y la oxitocina tiene la función de la contracción uterina, que es la que va a producir pues, el descenso del feto para nacer, pero además, miren, tiene relación con la conducta maternal. Y entonces esta hormona es la que produce instintivamente la conducta maternal. Por supuesto, nosotros tenemos la corteza cerebral y también podemos pensar que un recién nacido no puede ser abandonado, que tiene que ser cuidado. Sin embargo, ya instintivamente deberíamos tenerlo. Y cuanto más oxitocina haya, mejor va a ser esta conducta maternal. Y vamos a ver cómo podemos producir más oxitocina, que no es inyectándola, por supuesto. Y también está encargada de la bajada de la leche. O sea, miren cómo la naturaleza no desperdicia, digamos, algo, ¿no? No da puntada sin hilo, como se dice. Con una sola hormona puede llevar a cabo todo un proceso que va desde el parto hasta la lactancia materna. Se producen también endorfinas que tratan de aliviar ese dolor del parto, que producen recompensa y placer, porque si no, todas las mujeres tendrían un solo hijo y ya no regresarían a tener otro. Felizmente este proceso hormonal es así. Y además, miren, también tiene relación con la lactancia. Estimula la secreción de prolactina, y la prolactina, recuerdan ustedes, que se ocupa de la producción de la leche y de la maduración pulmonar. O sea, estimula también los últimos eventos de la maduración pulmonar, porque el niño tiene que poder respirar, y para coordinar la succión, la devolución con la respiración. Entonces todo esto está ocurriendo ya desde el parto. Durante el expulsivo, recién durante el expulsivo, se van a producir catecolaminas. Y las catecolaminas que se van a producir ayudan a la eyección fetal y al estado de alerta de la madre y del recién nacido, que hemos visto en las fotos que nos ha mostrado el doctor Alarcón cuando el niño nace. Entonces estas catecolaminas, principalmente la noradrenalina, se producen pues sabemos en la corteza suprarrenal, pero la noradrenalina también se produce en el sistema nervioso central, en el llamado locus coeruleus, y también persiste en ese sistema nervioso, por eso es que está encargada del estado de alerta y de la memoria emocional. Probablemente nosotros intelectualmente no recordemos cómo ha sido el parto, pero eso queda grabado en nuestras emociones, en nuestra memoria emocional, gracias a la noradrenalina. Como es en el expulsivo también, en que el niño puede tener
alguna alteración de la circulación, la noradrenalina ayuda a mejorar la circulación cerebral, la circulación cardíaca, puede incluso oxidar la grasa parda para dar calor al cuerpo en caso de que ello. Eso es una hormona que también actúa como una hormona de emergencia por si acaso ocurre algún evento. Entonces, está perfectamente sincronizado estos eventos hormonales en el parto y tienen relación tanto con la madre, con el parto y con el recién nacido. Pero este balance hormonal, que además se acompaña de otras hormonas, sobre todo en estas primeras etapas, es muy lábil, es muy vulnerable y se puede alterar fácilmente con lo que pasa alrededor. Entonces tenemos que, cuando ocurre un parto con estas condiciones en que hay calor, siempre hemos pensado que el calor es necesario y decimos la temperatura en la sala de parto debe estar entre 24 y 28 grados para evitar que el recién nacido se enfríe. Pero no es solo eso, el calor tanto físico como emocional va a ayudar a que se produzca más oxitocina y va a favorecer el parto. La parturienta que siente frío va a tener menos oxitocina y vamos a tener más posibilidades de complicaciones. La confianza que pueda sentir la paciente, la intimidad paciente, no quiero llamarle paciente porque es un término que no se debería aplicar en estos casos, pero es la costumbre, disculpen ustedes. El grado de intimidad, eso ya lo hemos visto en la película y en los diapositivos del doctor Alarcón. El silencio que no siempre hay en nuestro hospital, ¿no? Antes, clásicamente en los hospitales, las personas que trabajaban en el hospital tenían que tener zapatos con suela de goma, de jeve, para que no suene. Todos hablaban, murmuraban y había un silencio. Incluso había esos carteles clásicos, ¿no?, de hacer silencio, y sin embargo ahora de un extremo a otro, oye, pásame tal cosa, ¿no?, oye, ¿qué tal? Y se hacen chistes en la sala de partos, no sé, es algo terrible que ya ni siquiera da pena contar. La seguridad que pueda sentir ella. A veces en nuestros hospitales la embarazada es atendida por una obstetriz y de repente tiene la suerte de que la vuelva a atender o que haga la psicoprofilaxis como otra, y cuando llega a la sala de partos encuentra que hay otra persona, otra obstetra, otro médico, no el que la controló en el embarazo, y entonces ella tiene temor, y a veces el carácter de esa persona, a pesar de que tiene toda la mejor intención, no es el más dulce que se pueda encontrar. No aplica sus habilidades de comunicación, que todos ustedes yo sé que aprenden, o mejor dicho, les enseñan, pero no todas aprenden, y entonces la mujer pues siente miedo, siente inseguridad. La luz también, cuando hay esta penumbra, ya ha dicho el doctor que las condiciones para que haya un parto natural son las mismas condiciones que deseamos para hacer el amor, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, la relajación de la paciente, todo eso va a favorecer las hormonas. Pero ¿qué vemos en nuestros hospitales? Vemos mucha iluminación, mucha gente, como decía, mucha bulla, a veces hasta se están contando chistes, ignoran a la parturienta, ella siente temor, muchas veces se discute el caso y se decide, por ejemplo, no sé, una inducción, una cesárea, bien o mal indicada, pero ni siquiera se le ha dicho a ella algo. Entonces si hubiera la dula, de repente la dula podría explicar, pero ya se sembró el miedo, ya se estimularon las catecolaminas en un momento, las hormonas del estrés en un momento que no se deben estimular, y ya disminuyó la oxitocina. Entonces esto debemos evitarlo. Sabemos que todo esto se hace con buenas intenciones, pero como hay un dicho, ¿no?, los dichos populares siempre encierran sabiduría. De buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿verdad? Y esto es un infierno para la paciente, para la parturienta y para el recién nacido. Y después del parto, cuando nace el bebé, debemos tener en cuenta eso. La hora siguiente al parto es un periodo crítico. ¿A qué se le llama periodo crítico? Es una ventana de oportunidad en la cual el cerebro está exquisitamente preparado para recibir este aporte sensorial. Vamos a ver ahora cómo aportan los sentidos para desarrollar nuevos sistemas neuronales. Ya las neuronas en realidad están ya formadas, pero lo que va a ocurrir, y que ocurre ya desde las últimas semanas del embarazo, son las conexiones entre las neuronas, las sinapsis. Y esas conexiones van a ser
iguales o van a ser diferentes si la conducta en el nacimiento es buena o es distinta. Vamos a explicar un poco más después. En términos más sencillos, vemos acá que es un periodo en el cual es necesario que se produzcan ciertos acontecimientos que son claves para el desarrollo óptimo. Es decir, desde ya el embarazo, por supuesto, pero en este primer momento, si estamos poniendo el primer ladrillo del desarrollo, del neurodesarrollo del recién nacido, que es importantísimo. O sea, a veces nosotros vimos, bueno, la temperatura, eso no, pero es el neurodesarrollo lo que está en juego acá. Y sobre todo el desarrollo emocional. Entonces aquí en la foto vemos cómo se ha ocurrido este hecho que es clave para la supervivencia de estos recién nacidos. ¿Cuál es ese hecho? El reconocimiento de la madre. Entonces estos patitos cisnes, ¿no?, siguen a su madre. O sea, las aves tienen esa forma de reconocer el objeto grande que se mueve cuando ellos han salido del huevo que ha eclosionado, entonces lo reconocen como madre. Y puede ocurrir que haya un error y lo primero que se mueva, el primer objeto grande que se mueva sea otra especie, por ejemplo este perrito. O el mismo Konrad Lorenz, que fue el premio Nobel, o le dieron el premio Nobel por haber descubierto esta forma de reconocimiento de la madre. Pero ese reconocimiento es, como decíamos, para la supervivencia óptima. Entonces, de repente, si este reconocimiento se da de esta forma, de repente no va a haber una buena supervivencia de esta cría. Entonces, es importante en ese periodo que se haga lo que se llama la impronta, ¿no? O sea, el reconocimiento de la madre. Y en el ser humano se da. Entonces, esto puede ser que haya un componente genético. Sabemos que muchas de nuestros sistemas, de nuestros órganos se producen o se van formando gracias a estas reacciones que forman proteínas, lipoproteínas, y finalmente tenemos el órgano del cerebro. Pero ahora conocemos la epigenética, que no todo está determinado por los genes, sino que gracias a otro proceso, estos genes pueden como apagarse o encenderse, o sea, pueden manifestarse o no manifestarse. ¿Y de qué depende? Del ambiente. Y para el recién nacido, ¿cuál es el ambiente apropiado? Es su madre. Entonces, en ese ambiente es que se van a producir esas sinapsis adecuadas y no las inadecuadas. Si nosotros separamos al recién nacido, entonces las sinapsis no van a ser las adecuadas y eso se forma para toda la vida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ya en relación a lo que es la atención inmediata del recién nacido es colocarlo piel a piel sobre su madre, cualquiera que sea el tipo de parto, idealmente, por supuesto, un parto vertical, como en este caso, y ahí lo podemos secar, cambiar el paño, por supuesto que está mojado, y evaluarlo. No necesitamos ponerlo en otro ambiente para evaluarlo, porque lo podemos hacer junto a su madre. Y por supuesto, no debemos aspirar las secreciones en el recién nacido normal. Un recién nacido normal tiene todos sus reflejos conservados. Él puede, en caso tuviera que hacerlo, puede toser, puede estornudar con las secreciones, botarlas, en fin. Y si lo ponemos sobre la mamá, nosotros vamos a ver que hay muchas secreciones, porque en este primer periodo, llamado primer periodo de reactividad, justamente hay aumento de secreciones. O sea, nos vamos a pasar media hora aspirando algo que sucede en forma normal y que el recién nacido puede manejar. Además, si lo vemos que está llorando, es que el niño está respirando. Tampoco esperemos que esté rosado inmediatamente. Muchos recién nacidos demoran hasta 10 minutos en conseguir una saturación normal de oxígeno y ponerse rosaditos. Entonces, eso es parte del proceso de adaptación. Solamente si lo vemos hipotónico, que no respira, entonces podemos pensar que necesita reanimación, pero las primeras medidas de reanimación se pueden hacer en la mamá y la mayoría de los recién nacidos van a responder a esas primeras medidas de reanimación. Es raro el niño que necesite medidas de reanimación avanzadas. Ahora, entonces, la succión no solamente no debe hacerse porque es innecesaria, sino que además puede producir problemas en este recién nacido. De repente a alguien le ha pasado o ha visto que cuando le ponen la sonda, un recién nacido que estaba llorando, de repente se queda en apnea y se pone cianótico y tiene bradicardia.
Entonces ese niño se convierte en un niño que va a necesitar algún procedimiento de reanimación, por más mínimo que sea. Entonces eso es algo que debemos tener en cuenta. No solamente no es necesaria, sino que es potencialmente dañina. Ni siquiera en los niños que reanimamos es obligatorio hacer esta maniobra, porque a veces no tienen secreciones que aspirar, y entonces no es necesario, porque el niño puede... La finalidad de esto es permeabilizar las vías aéreas, y las vías aéreas pueden estar perfectamente permeables. Otro punto importante de ponerlo con la mamá, y que nos hace entender que la naturaleza lo ha hecho todo bien, es esto. Miren, esta termografía del doctor Harlow, vemos cómo esta zona del pecho de una madre que acaba de dar a luz está roja porque tiene mayor temperatura. Y si vemos en una mujer que no ha dado a luz, esa zona no está roja. ¿Por qué? Porque ahí hay una mayor temperatura para recibir justamente al recién nacido. O sea, eso debemos entenderlo como una cuestión fisiológica. No separar al niño para ponerlo en una cuna que está calentada, es inútil y no va a tener los efectos, porque eso lo vamos a mencionar después, es el ponerlo sobre la mamá. El pecho de la mamá está preparado, puede incluso aumentar hasta 2 grados centígrados si el niño está frío, o disminuir si el niño está muy caliente. Y aún, no lo he comprobado yo, pero en la investigación, cuando son gemelos y los ponemos, que es posible poner a los gemelos también en contacto piel a piel, a veces lo dicen como si fuera un impedimento, cada lado del pecho puede actuar sincrónicamente con la temperatura de ese bebé que se ha puesto en ese lado del pecho. O sea, hay una sincronía térmica entre la mamá y el recién nacido. Entonces vamos a evitar las pérdidas de calor de ese recién nacido, que siempre pensamos que es importante, pero no lo vamos a hacer en la cervocuna ni provocándole calor de manera artificial, sino tal como la naturaleza lo ha dispuesto. Y para pinzar y cortar el cordón tampoco hay que apresurarse, ya lo dijo el doctor Alarcón. Tenemos que esperar a que el cordón deje de latir, porque es un momento de transición en que el niño requiere esa sangre, ese oxígeno, esa sangre recién oxigenada de la placenta, porque está transcurriendo una adaptación entre la vida intrauterina y la vida extrauterina. Además de eso, esta transfusión también nos va a ayudar a mejorar el volumen intravascular, que se ha visto relacionada incluso en los prematuros con una mejor sobrevida, una mejor presión, e incluso en el prematuro, que por ejemplo tanto miedo le tenemos con razón a la hemorragia intracerebral, disminuye esta hemorragia intracerebral en prematuro. Pero bueno, estamos hablando del niño término que por lo menos se beneficie de esto. Y vemos como aquí está en la vertical o en la ordenada el volumen sanguíneo del recién nacido contra el tiempo de pinzamiento del cordón. Cuanto más nos demoremos, en el primer minuto va a pasar más sangre y va a aumentar su volumen sanguíneo, en el segundo minuto un poquito menos, y ya a partir del tercer minuto disminuye la velocidad y el volumen que pasa hacia el recién nacido, ¿no? Aquí hay una simbología bien importante, como la placenta va dejando la sangre del recién nacido, que termina muy rosadito. Entonces, estos 2 o 3 minutos van a permitir este aumento de la transfusión. Ahora, estos glóbulos rojos, algunos de ustedes pueden decirme, bueno, pero eso sabemos que existe la anemia fisiológica del recién nacido, entonces estos glóbulos rojos se van a destruir. ¿Para qué queremos que pasen más glóbulos rojos? Bueno, el glóbulo rojo se va a destruir porque ya es el aumento, la cantidad de glóbulos rojos que tiene el feto es, como ustedes saben, una estrategia para captar más el oxígeno, así como la hemoglobina fetal, los circuitos, ¿no?, de las comunicaciones entre la circulación derecha y la izquierda, todo eso es para poder captar el oxígeno en la vida fetal. Y entonces ustedes dirían, ya no se necesitan, ¿para qué le voy a aumentar? Bueno, se destruye el glóbulo rojo, pero queda el hierro, queda de reserva para esos primeros 6 meses en que el niño se va a alimentar exclusivamente de leche materna. Y que la leche materna no está encargada de mantener el hierro de reserva, sino es esto que ustedes hacen en el momento del parto. Entonces dirán también, ¿cómo hago? ¿En qué posición? Porque la gravedad puede influir. Entonces aquí tenemos la posición del bebé en relación a la placenta. Es en un parto vertical, pero también, bueno, como la mayoría de nuestros hospitales está echada la paciente,
Cuando está aquí a nivel del periné o por debajo de 10 centímetros del periné, la transfusión, y este es el tiempo en que transcurre la transfusión, se produce en 3 minutos. Lo mismo que si lo ponemos en contacto piel a piel, que puede ser hasta 10 centímetros por encima, si está echada, o hasta menos de 50 si la madre toma al bebé entre sus brazos, sobre su pecho, cuando está sentada, ¿no? Cuando está en el parto vertical. Tendría que estar pues más de 50 centímetros por encima, que no se consigue porque no hay cordón tan largo, ni tampoco van a estar levantando al recién nacido. ¿Para qué? Entonces, para que no exista la transfusión según este trabajo, y más bien si lo ponemos por debajo va a acelerarse la transfusión, porque aparte de la contracción uterina ya va a actuar aquí la gravedad. Entonces no nos preocupemos de ponerlo a nivel del periné y esperar esos minutos, no, pongámoslo en contacto piel a piel y ahí va a transcurrir la transfusión. No es necesario ponerlo a otro nivel y prolongar la separación del recién nacido. Bien, entonces esperar para pinzar el cordón nos va a mejorar las reservas, entre otras cosas nos va a mejorar las reservas de hierro y disminuir la anemia a los 6 meses. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque nosotros tenemos un problema de salud pública que es la anemia. La anemia por deficiencia de hierro. Incluso últimamente ha aumentado, y entonces la mitad de nuestros niños entre los 6 y los 36 meses tienen anemia. Y eso se puede evitar aumentando sus reservas de hierro para afrontar la eritropoiesis, ¿no? Cuando empieza en el lactante. Ahora, el contacto piel a piel además va a disminuir el estrés del nacimiento, disminuye también el dolor, o sea, aumenta el umbral del dolor en el recién nacido y en la madre también. Entonces vemos acá cómo se han medido las hormonas en saliva, para evitar que el INCOM sea un estrés y por supuesto interfiera con la medida, ¿no? Entonces en este caso se ha medido en saliva del recién nacido y cómo hay siempre un pequeño estrés en el nacimiento, siempre un poco de estrés nos estimula, ¿no? A seguir viviendo, a seguir afrontando retos, pero el estrés en exceso es un estrés tóxico que hace daño, ya sabemos incluso que hace daño al sistema nervioso orgánicamente. Entonces un pequeño estrés en el momento del nacimiento va a poder, aquí tenemos la leyenda, este es el tiempo nuevamente de nacimiento y este es el valor del cortisol en saliva. Entonces si el niño es separado, esto que estaba disminuyendo en el momento del nacimiento empieza otra vez a aumentar a niveles que pueden ser tóxicos. En cambio, si el niño es colocado en contacto piel a piel, esto baja a niveles normales y no se produce el daño. Entonces es importante este aspecto del contacto piel a piel también, aparte de que ya habíamos dicho del calor, ¿no? El recién nacido además, como hemos visto, presenta ese estado de alerta. ¿Y para qué es ese estado de alerta? Como ya lo han visto en los videos anteriores y todo, nosotros podemos tomar muchas fotos y muchos videos a los recién nacidos, y en un parto normal el recién nacido se va a comportar igual y vamos a obtener esa primera mirada que decía el doctor, ese contacto visual con la madre, lo vamos a obtener de todos los recién nacidos y atendemos a los recién nacidos en partos naturales. Entonces, ¿qué le permite? Le permite interactuar con la madre. Probablemente ahí está un reconocimiento visual, una impronta de la madre, que es lo que también va a determinar nuestra inteligencia emocional, como se llaman ahora. Además, este contacto estimula los 5 sentidos. Habíamos dicho que el cerebro está en ese momento abierto para recibir estimulación sensorial. Y entonces, este estímulo de los sentidos, vemos ya la parte visual, el niño puede ver a una distancia justamente del regazo de la madre hacia la cara de la madre. Dicen los neurólogos que puede ver principalmente el contraste entre blanco y negro y también principalmente los rasgos horizontales, que son los ojos, la boca, por eso la mamá cuando le habla, le sonríe. Entonces es un buen estímulo para ese recién nacido, para esa primera etapa. Luego también puede el oído está bien desarrollado. Ustedes saben que ya desde el embarazo el niño escucha y puede reconocer la voz de la madre cuando nace y puede incluso voltear a la voz de la madre. Entonces cuando la madre le habla, él incluso puede voltear a mirar a la mamá
es la fuente del sonido. Últimamente leí, no sé si en algún trabajo han visto que el recién nacido puede incluso reconocer la telenovela que veía la mamá en el embarazo. Sí, así que recién el feto está pues ahí escuchando todo, ¿no? Luego tenemos también el gusto y el olfato. Esos son los sentidos que están más desarrollados. Sabemos que la vista no está totalmente desarrollada, por eso hemos dicho que ve algunos gestos, algo que recién la vista madura ya totalmente a los 5 años, ¿no? Pero por supuesto que esto es progresivo. Y vemos que el olfato y el gusto prácticamente están completamente desarrollados y son los que lo guían a la lactancia. Eso vamos a ver cómo. Por ejemplo, si ya han hecho pruebas, ¿no? Tanto en animales como después en niños, porque no es nada dañino, limpiarle a la madre un pezón y dejarle el otro pezón sin limpiar, y entonces los recién nacidos en su lactancia van a dirigirse hacia el pezón que no se ha limpiado. Por eso es importante esto que decimos, no es necesario limpiar los pezones cada vez que se da de lactar, simplemente con el baño diario es suficiente, ni tampoco limpiarlos antes del parto, porque si se limpian entonces vamos a confundir al recién nacido en el momento de la lactancia, y vamos a ver cómo se produce el nacimiento. Lo mismo el olfato también lo guía, y la vista, por supuesto, también, como hemos dicho, ve el contraste, y entonces la pigmentación de la areola aparece. Todas estas son interpretaciones, ¿no? La pigmentación que aumenta en el embarazo en la areola y el pezón, y también el tamaño, hace que este niño pueda guiarse hacia el pecho de la mamá y alcanzar su alimentación para su supervivencia óptima. Eso es la finalidad de todos estos procesos en la naturaleza. Entonces, ¿qué otra cosa han hecho? Han limpiado ambos pezones y le han puesto líquido amniótico a uno de ellos. Entonces ven que los recién nacidos migran hacia el pezón que tenía el líquido amniótico. Entonces hay una relación entre el líquido amniótico y la lactancia, ya sea el olor de la leche o el olor de la secreción de las glándulas de Montgomery, porque eso se demuestra con este pequeño y sencillo experimento de ponerle el líquido amniótico ahí en el pezón de las demás. Y entonces debemos tener en cuenta esto para los fines prácticos ya de la atención inmediata del recién nacido, ¿no? Y por supuesto la piel es un órgano sensorial importantísimo que también le va a dar al niño o a la madre estímulos para la producción de oxitocina. El momento en que más oxitocina se produce es después del nacimiento, en esa primera hora. Y la oxitocina es la que justamente decíamos que facilita el apego seguro y el comportamiento maternal. O sea que es el niño al ser puesto en contacto piel a piel, el que induce la mayor producción de oxitocina en la madre. O sea que no es tan indefenso el recién nacido, lo único que hay que hacer es colocarlo en su ambiente natural, que es la madre. Eso va a hacer que se produzca oxitocina. También hay oxitocina en la leche, porque la oxitocina se ha estado produciendo en el parto, y esta oxitocina ya como ustedes dirán, pero ¿cómo produce el comportamiento maternal? ¿Cómo sabemos eso? Porque también se descubrió inyectando oxitocina intracerebralmente. Las ovejitas, cuando no tienen bebés, al contrario, rebullen a los niños, a los corderitos. Entonces, a alguien se le ocurrió inyectar esta oxitocina para demostrar que efectivamente cuando es inyectada intracerebralmente en esas ovejitas que no han tenido los bebés, aceptan que los corderitos se acerquen, que los corderitos tengan incluso conductas como que van a mamar de su pecho, y además tienen ellas mismas conductas como el balido, dicen que cambia, así como nosotros cuando nos dirigimos a un recién nacido cambiamos nuestra voz, ¿no? La hacemos más aguda, qué lindo, ¿no? Ya. Entonces igualito, las ovejas balan diferente para los recién nacidos, para los corderitos, y todos esos cambios se dan aun cuando la oveja no haya pasado por el parto, siempre y cuando tenga oxitocina intracerebral, ¿no? Entonces, un poco cruel, pero así se demostró. Y entonces hay una parte instintiva del comportamiento maternal. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es en animales. Sin embargo, vamos a ver después cuál es el resultado de eso.
contacto piel a piel estimula los reflejos de la lactancia. El doctor Nils Berman, que es un neonatólogo estudioso de la neurociencia, él dice que el contacto piel a piel es la llave de la lactancia. Y entonces ese contacto piel a piel debe hacerse tanto en niños a términos normales, estamos luchando por que sea, como los prematuros en forma del contacto piel a piel después de nacer, o como cangurito, ¿no? Ustedes conocen el bebé canguro. Entonces, ¿para qué? Para estimular la lactancia también, porque como han visto, no es solamente por la lactancia. Yo empecé a estudiar esto por la lactancia, pero después me doy cuenta que no es solamente importante para la lactancia, como han visto, es para el desarrollo emocional del recién nacido, y la conducta maternal de la madre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es que influye? Este contacto hace que se produzcan los reflejos del recién nacido. Y hay como 20 reflejos del recién nacido para la lactancia. Ustedes lo que conocen son, por supuesto, succión, deglución, ¿no? Pero el reflejo de la marcha, el reflejo del escalón, el reflejo del arrastre, todos esos no son reflejos arcaicos ni primitivos, son reflejos que son, digamos, no son arcaicos, son normales, actuales, y los tiene el recién nacido para asegurar su supervivencia, para llegar al pecho de la mamá. Por ejemplo, si ustedes han visto hacer un examen neurológico recién nacido, lo cogen aquí debajo de los bracitos y lo ponen sobre una superficie, la planta del pie choca contra la superficie y el recién nacido empieza a levantar, ¿no? Lo mismo cuando choca el dorso del pie, por ejemplo lo ponemos acá, que le llaman la escalera, porque choca el dorso del pie y el recién nacido levanta el piecito. Entonces se del escalón o de la escalera. Pero cuando el recién nacido está en contacto piel a piel, lo mismo puede estar con el recién nacido terminado en un ángulo cero, ¿no? con la pierna, entonces puede estar así y entonces se estimula el reflejo para acercarse al pecho. Puede también estar así y se estimula el reflejo para acercarse al pecho. O sea, son reflejos de la lactancia, ¿no? Y entonces cuando llega al pecho ya va a tener lo que ustedes saben, succión, deglución, en fin. Y ya se han descrito las etapas por las que pasa un recién nacido, ¿no? Siempre ese afán por nosotros los médicos y hasta las obstetrices también, a veces tienen ese afán de que cuánto tiempo, que cuánto mide, que cuántos segundos, que cuántos minutos, todo lo queremos cuantificado. Cuando el mundo no funciona así, mucho menos el mundo del parto. Pero en fin, también ya se han descrito etapas en este camino al pecho del recién nacido. Primero llora, que es lo que nos tranquiliza y que Le Boyer decía, no deberíamos llorar cuando nacemos porque significa que nos estamos sintiendo mal. Bueno, a nosotros nos alegra el llanto porque no hay que reanimarlo, pero bueno, cuando lo ponemos sobre la mamá el niño se calla, se relaja, hay un momento de relajación, luego vuelve a despertar y entra en actividad, como decíamos, empieza también a llevarse la mano a la boca, y esos movimientos mano-boca, se llaman así, disminuyen cuando se les secan las manos o cuando se les limpia las manos al recién nacido. Por eso se aconseja no secar las manos del recién nacido, porque parece que ese es el movimiento de recuerdo, digamos, del líquido amniótico para poder luego dirigirse al pecho. Entonces entra en actividad, mueve los hombritos, se levanta, empieza a lamer el pecho de la mamá. Luego hay una etapa de descanso en que una vez dice, uy, no va a mamar, se va a dormir, pero no. Empieza luego a arrastrarse hacia el pecho y se familiariza con el pezón, empieza a succionar y luego de succionar y tomar el calostro ya se duerme. Y lo mismo puede dormirse la mamá porque la prolactina es una hormona que produce relajación también. Pero debemos respetar, como he puesto ahí, sus tiempos de recuperación y encuentro. Así como debemos respetar el trabajo de parto, sin mayores intervenciones, salvo que sea necesario. Igualmente, cada recién nacido lo va a hacer a su propio ritmo. Igual que nosotros, si nos sentamos en una mesa, un grupo, cada uno va a comer a su propio ritmo. Unos terminarán antes, otros terminarán después, unos comerán poco, otros comerán bastante.
Y entonces igualito los recién nacidos, como yo les digo, de repente acaba de pegarse un atracón en la placenta y no tiene ganas, pues recién a los 45 minutos va a mamar, otro mamará a los 15, pero de ninguna manera va a mamar al minuto, a los 5 minutos que algunos pretenden poniéndolo en contacto piel a piel solo ese tiempo. Y entonces el contacto piel a piel es la llave de lactancia, pero tenemos que esperar que el recién nacido haga lo que está predispuesto a hacer, no lo que nosotros queramos hacer. Aquí vemos también otro trabajo, ¿no? Siempre el hemisferio izquierdo, porque ella es una doctora creo, pero aquí tenemos también trabajo de enfermeras, de obstetrices, todos usan su hemisferio izquierdo. Aquí tenemos el tiempo otra vez, siempre a los médicos nos obsesiona el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo con el número promedio de miradas, miren lo que han visto, ¿no? Mirada al pecho o mirada hacia la mamá. Entonces miren cómo al principio el recién nacido mira más hacia el pecho y después en los siguientes minutos mira más hacia la mamá. Entonces esto es como y esto va a permitir, como vamos a ver en otro trabajo de la doctora Bistrova, la autorregulación, dice la doctora Wickstrom, ¿no? La autorregulación. ¿Autorregulación de qué? De las emociones. Entonces esto también va a tener que ver no solo con la lactancia, sino con la regulación de las emociones del recién nacido y del lactante y del niño pequeño, como vamos a ver después. ¿Cuándo va a lactar este recién nacido? Como decíamos, cuando quiera. ¿Cuántas veces hemos dicho en las clases de lactancia, muchos de los cuales aquí habrán recibido, la lactancia es a libre demanda? Pues esa libre demanda desde que el niño nace, desde que pasa de la alimentación placentaria a la alimentación de la glándula mamaria. Es a libre demanda, cuando él quiera, no lo vamos a obligar. Y otra vez viendo los números, que los números solamente nos guían, son estadísticas. Sabemos que la mayoría hace más o menos lo mismo, pero hay gente que a veces son gente genial, ¿no? Que ha hecho cosas que están fuera de lo que hace la mayoría y están muy bien hechas. Entonces no debemos preocuparnos si este minuto se sale de la mayoría siempre y cuando esté bien. Entonces el 91%, nos dice el doctor Gómez Papi, que es de España, y estos trabajos realiza la primera mamada antes de los 69 minutos. Por eso que en España la Asociación Española de Pediatría dice por lo menos 2 horas de contacto piel a piel. La iniciativa de Hospitales de Amigos dice mínimo 1 hora, pero siempre son mínimos, porque hay recién nacidos que pueden demorar más en hacerlo. Pero ¿cuándo lo vamos a separar? Entonces, esto estamos viéndolo desde el punto de vista de la lactancia. Entonces, lo que se ha hecho o lo que se ha dicho, y lo dice la iniciativa Hospital Amigo, como esa iniciativa está centrada en la lactancia exitosa, que por supuesto es con muy buena intención, como decíamos, en realidad estamos viendo que el único motivo para poner en contacto piel a piel al niño no es ese, no es la lactancia exitosa, es también el desarrollo cerebral, ¿no es cierto? Es el desarrollo emocional. Entonces, desde esos otros puntos de vista, en realidad todavía la neurociencia, como dice el doctor Nils Brown, no nos ha dado la respuesta. Y él dice así: me temo que probablemente tengamos que separar al recién nacido de su madre recién a los 28 días. Bien, ¿no? Tratando de ser un poco irónico, todavía no tenemos esa respuesta desde los otros puntos de vista cuándo separarlo. Ahora los protocolos, entre comillas, dicen pues 1 hora, 2 horas. ¿Desde qué punto de vista? Del punto de vista de la lactancia, o sea, sepáralo cuando ya haya mamado, cuando ya esté relajadito después de la mamada. Pero eso no es suficiente. El contacto piel a piel es para más, y entonces tendremos que seguir estudiando, seguir leyendo, y algunas que tienen esa vocación seguir investigando, ¿no? Entonces también dice Gómez Papi, ya había visto que cuando está más de 50 minutos tiene 8 veces más probabilidades de tomar el pecho a un recién nacido. Entonces él dice mínimo 50 minutos, pero yo creo que ese 2 horas está mucho mejor, y ojalá ustedes lo puedan practicar, tengan esa influencia en sus hospitales o empiecen a decirlo. Otro punto que también había tocado el doctor Alarcón es el microbioma o la microbiota, ¿no? El microbioma es el ADN, pero la microbiota es las bacterias que el recién nacido va a tener gracias a ¿qué? Al contacto piel, al tipo de parto primero. Va a ser diferente si el parto es vaginal o si el parto es por cesárea.
Entonces nosotros decimos, o decíamos antes, ¿no?, que el parto tiene que ser completamente estéril, completamente limpio. Pero sí, la naturaleza ha hecho que el recién nacido pase por la vagina, que tiene una flora, que pase cerca al ano de la mamá, que tiene otra flora. Y nosotros estamos, ¿cómo se llama?, empeñados en limpiarlo, incluso algunos lo bañan al recién nacido, ¿no? Tiene la sangre, la secreción vaginal, vecino al ano. Entonces la naturaleza, ¿por qué ha hecho eso? Porque el niño va a tener una microbiota que va a trabajar por ese recién nacido, así como la nuestra trabaja por nosotros. Y entonces va a variar si el parto por cesárea, porque el niño va a salir por el abdomen, no va a pasar por todo ese recorrido. Va a variar si se le pone antibiótico a la madre, y eso es lo que me llama la atención, que cada vez más le ponen antibiótico profiláctico. Bueno, a mí me había enseñado que el antibiótico no debe poner profiláctico, pero ¿para qué? Para evitar que se infecten en la cesárea, todavía basada en evidencia, ¿no? Pero de repente una mejor técnica de cesárea podría evitar esas infecciones, no sé, habría que investigarlo. Pero lo malo de ese antibiótico es que va a variar la flora del recién nacido, o la microbiota. Lo mismo si el recién nacido recibe antibióticos. O sea, nosotros siempre tenemos que sopesar en la balanza, cada vez que damos aún el medicamento más suave que demos, debemos sopesar si eso le va a hacer daño o le va a hacer bien, y cuánto bien le va a hacer si ese bien supera el daño que le puede hacer, para poder nosotros usar algo. En eso estamos todos los días, los profesionales de la salud. Entonces, cuanto menos intervengamos, mejor. Entonces, ¿qué otro proceso determina la microbiota? El contacto piel a piel. Cuando el niño es puesto sobre la madre, va a tener contacto con gérmenes que tiene la madre, que trae de su casa. Cuando el niño es puesto en la cervocuna, por muy limpia que esté, puede haber gérmenes que son hospitalarios y que además son muy resistentes a los antibióticos y que no son los que el recién nacido estaba determinado a recibir. Y cuando el niño toma el calostro de la mamá, porque también está determinado por el calostro, entonces va a recibir el factor bífido, que va a determinar una flora determinada compuesta principalmente por lactobacilos. Y ya sabemos ahora que en la plasticidad y el desarrollo cerebral, ya se ha visto en animalitos, como al cambiar la microbiota, cambia la conducta, se vuelven como loquitas las ratitas, y se están le restablecen la microbiota y otra vez se tranquilizan. O sea que ya hay pruebas de que este cambio produce alteraciones. También se sabe que está relacionado con el nacimiento por cesárea, con alergias, mayor cantidad de alergias y más obesidad. Entonces parece que las bacterias también, no sé, pues se comerán la grasita de los alimentos que comemos y evitan que haya más obesidad, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que está por descubrirse. Ya hay un eje cerebro, intestino, microbiota. Ya le han denominado a ese el eje cerebro, intestino, microbiota, los estudiosos de esto. Entonces es bien importante saber cómo está determinada esa microbiota. Y aquí hemos visto el inicio de la lactancia, y en un lance, que ya no es el último, que ya salió otro especial, hicieron uno sobre lactancia materna exclusivamente, y lo más una de las cosas más importantes que determinaron con los trabajos, con revisiones sistemáticas, ¿no? El inicio temprano de la lactancia reduce la mortalidad neonatal e infantil temprana mediante el aumento de la lactancia exclusiva y otros mecanismos. O sea que este inicio en la primera hora o 2 horas va a determinar también la disminución de la mortalidad, la lactancia materna exclusiva por más tiempo. Y por supuesto, la mortalidad es un indicador básico. ¿Vives o mueres? Lo más importante es cómo vives, ¿no es cierto? Ya viviste, pero cómo vives. Pero de todas maneras es un indicador que se toma en cuenta, y debemos tener en cuenta que este derecho a la vida también está amparado por esta atención inmediata del recién nacido, porque los niños que lactan exclusivamente el calostro van a tener y que lactan tempranamente van a tener un menor riesgo de morir en la etapa neonatal e infantil. Y aquí vemos algunos trabajos: contacto piel a piel versus primera mamada exitosa.
Y la primera mamá exitosa, ¿cómo se ha medido? ¿No? Que todos los números, ya saben, IFAT 10 a 12 puntos, y el IFAT es un test que inventaron, que es disposición del recién nacido, reflejo de búsqueda, el agarre del pecho y el patrón de succión. Entonces a todo eso se le puso puntos y se vio que 10 a 12 puntos era lo adecuado, era lo que calificaba una primera mamá como exitosa. ¿Y qué pasó? Midieron en el niño, en este grupo A, contacto inmediato y sin interrupción durante 3/4 a 2 horas, y en el segundo caso, en el grupo B, cuidado convencional en el calefactor o calentador, y después de mantenerlo en el calefactor recién lo pasen con la madre ya vestido. Entonces vemos acá el resultado, 10 a 12 puntos, o sea, primera mamada exitosa, 60% prácticamente en el niño con contacto inmediato y 32 a 33% en el niño con cuidado convencional. Tenemos acá el agarre al pecho. Sabemos que el agarre al pecho es importante para que se produzca la transferencia de leche. Y entonces también en ambos grupos, el doctor Riga con la obstetriz Aley hicieron este trabajo. Entonces, en ambos grupos había contacto inmediato, o sea, a ambos grupos de niños se les ponía inmediatamente sobre la mamá en contacto piel a piel. Pero en el primer grupo no se interrumpía, y en el segundo se interrumpía para baño y otros procedimientos. Entonces, en este grupo que no se interrumpía, aquí tenemos grupo A sin interrupción durante 2 horas, que tenían 63% de lactancia, de agarre exitoso, de buen agarre después de la mamá. Y en el segundo grupo tenemos 21.5%. Y miren que estuvo 20 minutos, ese recién nacido del segundo grupo, estuvo 20 minutos con la mamá, pero vieron en este trabajo que no era suficiente para un agarre exitoso. Y entonces estos niños del segundo grupo van a tener mayores problemas de lactancia, un agarre inadecuado, la madre va a tener grietas, dolor, va a tener menos transferencia de leche, menor producción de leche y destete precoz. Destete precoz y todas las desventajas, como se le llama, de la lactancia artificial y el biberón, probablemente siempre quedará con biberón. Entonces, esto está relacionado, miren, con el contacto piel, la duración, la continuidad, la inmediatez del contacto piel. Aquí, lactancia exclusiva contra contacto otra vez. En el primer grupo, contacto piel a piel por 2 horas, 85% de lactancia exclusiva a las 6 semanas, en este trabajo. Y en el cuidado usual, que era bajo el calefactor y luego alojamiento conjunto, 63.6 solamente a las 6 semanas. ¿No? Son trabajos que se han hecho. Y luego acá, tiempo de contacto con lactancia exclusiva al alta en este hospital. Miren, acá tenemos cuanto más tiempo de contacto, vemos que el riesgo de loss rate, ¿no? De lactancia exclusiva al alta es mayor. A los 30, entre media hora y 1 hora, y entre 1 y 3 horas, mayor posibilidad de que la madre no le dé, ni que las enfermeras le den suero. Aquí tenemos otro con edad de inicio de la lactancia con dificultades posteriores. Y miren, aquí está la edad de inicio, en este marcador celeste vamos a ver cuando se inició en las primeras 2 horas, que fue cuando se inició a las 4 horas, y cuando se inició este triángulo rojo más de 4 horas después. Entonces vemos cuáles son las dificultades. Viníparas versus multíparas, en cesárea, en estos grupos, ¿no? En estos grupos que hubo dificultades en la lactancia. Vemos acá el grado de dificultad, el riesgo relativo está acá, o sea, más hacia la derecha, mayor riesgo de dificultades en la lactancia. Entonces los que empezaron a las 1 o 2 horas tuvieron este riesgo relativo en estos grupos de madres, ¿no? Por supuesto menos en viníparas, menos de repente en la cesárea han tenido menos porque de repente han recibido más apoyo. Luego tenemos acá los otros casos, 2 a 4 horas y más de 4 horas, los triángulos rojos. O sea, cuanto más tardío el inicio de la lactancia, más dificultades en la lactancia en general. Ahora vamos a ver
También es importante el apoyo que reciba la madre, aun cuando tenga dificultades en la lactancia inicial, puede recibir un buen apoyo. Y esto también se relaciona con este hallazgo. Siempre habíamos dicho para los prematuros o los niños hospitalizados extraer la leche en las primeras 6 horas. Ustedes lo habrán visto cuando están en el alojamiento conjunto o cuando están en la hospitalización de las madres. Entonces se les extrae la leche en las primeras 6 horas. Era mejor para un volumen posterior, porque como saben, a mayor extracción, mejor volumen. Pero se ha hecho un trabajo comparando la extracción en la primera hora contra después de la primera hora hasta las 6 horas. Y miren, el volumen de leche en azul es en la primera hora, como al día, tenemos el primer día, luego el día 2, ya supera largamente al de las 6 horas o más. Al día 7, miren, ya tiene 355 contra 188, y el día a las 6 semanas, miren, entonces a veces el prematuro está aquí en NPO por sus dificultades, que no debería ser tampoco, pero podría ser, y entonces va a tener mucho menos leche cuando se le indique. Y entonces van a decir, no le alcanza la leche, y entonces vamos a darle fórmula para prematuros. Y no es así, muchas mamás pueden tener leche suficiente si hacemos las cosas bien desde el principio. Y desde el principio es igual que el recién nacido normal. Si no lo puede hacer el prematuro, lo podemos hacer con extracción. Y entonces, otra frase del doctor Milberman es que la lactancia es una neuroconducta, no es simplemente nutrición. Es una neuroconducta que asegura la continuidad del bienestar, ese bienestar que tuvo el niño durante la vida fetal, y que optimiza el desarrollo del cerebro. Entonces, hay algunos que dicen, hay una teoría de unos doctores, Mox se apellidan, que dicen que el reconocimiento de la madre, así como en el ave es el movimiento de un objeto grande, en el recién nacido sería la succión del pecho, porque hay unas células de Merkel que llevan ese estímulo, esa figura materna hacia el cerebro. En realidad eso es una teoría. También otros dicen, bueno, sí, hay mamíferos que nacen con los ojos cerrados, y nosotros nacemos con los ojos abiertos y miramos a la mamá, o sea que probablemente es multisensorial, ¿no? O plurisensorial. También reconocemos a la madre con la vista, entonces eso no está bien determinado, pero hay teorías. Se ha visto también que los ciclos de sueño, que duran 1 hora generalmente en el recién nacido, porque a veces la mamá tiene expectativa de que el recién nacido duerma todo el día. No es así, ¿no? El ciclo de sueño dura 1 hora y por eso cada hora prácticamente quiere mamar. Pero esos ciclos de sueño son mejores si están apegados a la madre, ¿no? Cuando el niño nace, es puesto en contacto piel a piel, y también cuando sigue durmiendo junto a la mamá en alojamiento conjunto. Vemos acá que madres primíparas que tuvieron 15 a 20 minutos extra de contacto piel a piel, que se ve a las 36 horas, se comportan diferente que las otras madres. Y a los 3 meses pasan más tiempo besando y mirando a la cara, están como enamorados de sus hijos, y a su vez los hijos responden mejor, sonríen más, lloran menos. Eso puede ser tentador, ¿no? Que lloran menos. Y más, a ver si por ahí los agarramos a todos. Y lactaban, por supuesto, más, como hemos visto en este otro trabajo, de forma exclusiva. ¿Y qué ve la doctora Bistrova en varios grupos de niños que ella comparó con videos? Cuando nacieron esos niños, algunos fueron puestos desnudos en contacto piel a piel durante las primeras horas, otros fueron inmediatamente vestidos y puestos junto a la mamá, y otros fueron atendidos como usualmente se hace, separado de la mamá, y después pasaron al alojamiento conjunto. ¿Y qué se vio? Que 1 año después, que estos niños al año tenían una mejor autorregulación de sus emociones, y la madre tenía una mayor sensibilidad a las señales de este niño, y había una mayor reciprocidad entre ellos. Eso observó ella. Y lo más grave es que cuando al grupo que se le separaba en esas 2 horas, no compensaba esto, no se compensaba este efecto, digamos, del contacto piel a piel inmediato y prolongado con el alojamiento conjunto. ¿Bien? Entonces, la separación influye negativamente en la interacción madre-niño 1 año después y en la regulación de las emociones del niño. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, al año que no regule sus emociones, pues le dará una patadita de vez en cuando.
Lo controlaremos, pues yo lo encierro, ya está en mi casa y no salgo, me lo llevo de la tienda donde va la... Bueno, eso podría ser, como es un niño tan pequeño, podría... Sin embargo, tiene efectos en la vida adulta. En este trabajo se midió el autocontrol en la niñez, no al año, o sea, no he encontrado todavía los que midan desde el año, pero eso sí, fue desde los 3 años, me parece. Cuando el niño tenía un buen autocontrol a los 3 años, en los adultos, en los adolescentes y en los adultos, se veía que tenían una mejor salud física, menos farmacodependencia, mejores finanzas personales, más éxito, digamos, en sus profesiones, en sus oficios, y menos resultados de ofensas criminales. Entonces, estos trabajos, pues, tienen ahí las referencias, pueden encontrarlos en internet, la mayoría están abiertos. Entonces, esta separación que hacemos de los niños no es inocua, no es que no importa, después lo ponemos en alojamiento conjunto y se acabó. No, es dañina, va a producir un apego inseguro, va a provocar más estrés, va a aumentar el gasto de energía del niño. Muchas veces tienen un temor a la hipoglicemia en esa etapa. No, que hay que medir la glucosa. Bueno, efectivamente, hay niños que tienen riesgo de hipoglicemia y esos tienen su protocolo para hacerlo. Pero en el niño normal está el glucógeno hepático que va a hacer que pueda recurrir a eso. Además puede usar el cerebro en los cuerpos cetónicos. Se ha visto que el calostro tiene carnitina que ayuda a metabolizar las grasas y el producir los cuerpos cetónicos que el cerebro podría utilizar en caso de que hubiera hipoglicemia, pero el glucógeno le dura hasta 8 horas. O sea, podría pasársela sin lactar la primera mamá 8 horas, pero no es así, pues, porque si lo ponemos en contacto piel a piel se van a estimular los reflejos de la lactancia. Y entonces, si el niño está tranquilo en contacto piel a piel, va a tener el calostro, va a tener más glucosa y va a estar más tranquilo, no va a llorar. Y entonces el llanto sí, cuando es separado, va a producir gasto de energía y más riesgo de hipoglicemia. Y por supuesto hemos visto también en los trabajos dificultad para el éxito de la lactancia. Aquí está el llanto. Vemos aquí que se han medido, siempre midiendo y midiendo para poder convencer, ¿no?, a los neonatólogos y a los pediatras. Toma, aquí están segundos, minutos, horas y mililitros, ¿ya? Porque de otra manera no los convencemos. Y entonces, en contacto piel a piel, este azulito, el naranjita, cuando estuvo en cuna 45 minutos y después de los 45 minutos se le pone en contacto piel a piel. Y el moradito cuando estuvo solo en cuna. Miren atrás las columnas de llanto en el moradito, ese es el tiempo del nacimiento, ¿no? Entonces miren todas esas columnas, como los niños lloran y lloran y lloran y lloran. En cambio acá estuvo 45 minutos en la cuna, estuvo llorando, ¿no?, pero aquí ya lo ponen con la mamá, deja de llorar. Y en el niño que se le puso en contacto piel a piel directamente, aquí hay una columnita chiquita, a los 15, 20 minutos de un poquito de llanto, pero luego está prácticamente sin llorar. Y eso nos lo dicen los centros donde hemos ido para hacer los cursos de la iniciativa, el Hospital Amigo. Doctora, ahora ya los ponemos en contacto piel a piel así, ya no lloran en la noche, ya podemos dormir. Eso no, la última parte no le dicen. Esa es así para sus adentros. Ya no lloran, ya podemos dormir. Entonces, hay otras reacciones en esta separación que se llama la hiperactivación disociación. Entonces el niño llora, entra en una actividad intensa buscando reunirse con su madre, nos dice Alberts. Y después cuando ve que pasa la enfermera, pasa la obstetriz, pasa el médico, el pediatra, el neonatólogo, el ginecólogo, etcétera, y nadie le hace caso, entra como una hibernación. Baja la temperatura, baja la frecuencia cardíaca, se inhiben las funciones gastrointestinales que ya estaban preparándose para recibir el calostro con 19 hormonas y sustancias, entre ellas la colecistoquinina, y más bien aumentan las hormonas del estrés. Y eso puede hacer daño. ¿Cómo hace daño? Y este es otro trabajo, lo pueden encontrar. Peor si hay una vulnerabilidad genética y hay experiencias repetidas de separación. La primera separación, la que hacemos los pediatras. Las otras separaciones, tradicionalmente, déjalo llorar, que no se acostumbre a abrazos. Cuando te vayas a trabajar,
nadie va a estar aquí para cargarlo, y la mamá se muere por cargarlo, porque esa es la maternidad que está en ella, ¿no? Y lo dejan llorar. Y entonces se produce este efecto adverso sobre el eje hipotálamo hipofisario adrenal, lo que va a terminar en una alta sensibilidad psicológica en la infancia y un deficiente manejo del estrés. Lo mismo que dijo la doctora Bistrov. Pero al revés, en este caso estudian la separación. Entonces vemos acá que también con resonancias han visto zonas del cerebro que se activan, y cuando hay un apego inseguro en la infancia, eso es desde los 18 meses, ¿vieron? O sea, ya vamos acortando el tiempo, ¿no? Como decíamos, la doctora Bistrov dijo, al año hay un apego seguro. Y aquí cuando a los 18 meses hay un apego inseguro, el impacto de la regulación emocional se ve hasta más de 20 años después. O sea, lo que ustedes hacen en el momento del parto influye para toda la vida. Y no solamente en el aspecto nutricional, porque sabemos que la lactancia tiene efectos a largo plazo también como nutrientes, sino en el aspecto emocional. Y en el aspecto emocional va a depender la felicidad del individuo. Miren cómo ustedes pueden influir. Y aquí lo que decíamos, cuando el contacto influye también en la conducta maternal. Estaban pensando ustedes, no, pero la mamá de todas maneras va a querer a su hijo, aunque no haya oxitocina y esas cosas. Bueno, cuando el contacto es prolongado, aquí hubo maltrato o descuido al año de edad en 2 casos de 134, mientras que cuando no hubo contacto prolongado, 10 de 143. O sea que de hecho hay una influencia. Así tengamos cerebros pensantes, de todas maneras está la parte emocional. Y en el Perú, que tenemos, lamentablemente, en la primera hora, según estas estadísticas de 2014, el 74% lacta en la primera hora cuando es atendido por una partera, el parto. Y esto se reduce a 56% cuando es atendido por el personal de salud. Ahora diremos, no, pero es que nosotros atendemos a los pacientes de riesgo. No creo que la mitad de los pacientes sean de riesgo. Y como decimos, cuando aprendamos a atender un trabajo de parto y un parto vaginal adecuadamente, van a disminuir esos riesgos todavía más. Y además el contacto piel a piel después del parto, ya Nils Berman lo ha hecho en prematuros de bajo peso al nacer. Durante 6 horas con la mamá tienen mejores funciones vitales, o sea, mejor temperatura y también mejor producción de leche y todo lo demás. Entonces ya ni siquiera los de riesgo, pero por lo menos hagámoslo, empecemos a hacerlo en el niño normal. Y es sencillo, no necesitamos ninguna tecnología sofisticada, es solamente, miren, ahí en esas condiciones, una foto del hospital Lorena del Cusco, colocarlo sobre la madre, es lo único que tenemos que hacer. Y eso va a determinar la mayor producción de oxitocina, la conducta de la lactancia que hemos dicho que se estimula, un cableado neuronal para la lactancia que es una neuroconducta, no es solamente nutrición. La lactancia en sí misma también posteriormente va a dar la nutrición necesaria y el estímulo necesario. ¿Para qué? Para un buen cableado cerebral. Entonces estamos garantizando esto cuando atendemos. Y se puede hacer en el parto vertical, se puede hacer en la cesárea, se puede y se debe hacer en la cesárea. Aquí hay 2 que se están recuperando, por lo tanto en recuperación deben estar los 2. La recuperación post-cesárea es una sala para los que se recuperan de la cesárea y ambos se están recuperando. Y con todos los conocimientos que ahora se tienen sobre el contacto piel a piel y la primera lactancia, entonces es obligatorio hacerlo también después de la cesárea. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es disminuir la cesárea, pero si hay una indicación adecuada, podemos hacer el contacto en gemelos, en el prematuro, como les decía, en el niño deprimido. Las medidas iniciales las podemos hacer en contacto piel a piel con la mamá, y no hay que forzar la lactancia. Hemos dicho, hay que respetar sus tiempos de recuperación y encuentro, lo pusimos, ¿no? Como dice en una película de derechos del recién nacido y del parto. Forzar la lactancia también nos va a traer mayores problemas de lactancia y experiencias negativas tanto para la madre como el recién nacido. No darle otros líquidos, lo único que necesita es el calostro, que es oro líquido. Miren qué coincidencia, ¿no? O sea, la naturaleza tiene ciertas coincidencias que nos dejan con la boca abierta.
el volumen de líquido amniótico que ingiere el recién nacido, el feto, es 5, 7, 10 mililitros por vez. Y el volumen del calostro por toma también es esa cantidad. Entonces la naturaleza hace que las cosas sean progresivas y nada de esto le va a hacer ninguna deficiencia al recién nacido. Es lo único que necesita. Y ya sabemos que el feto se nutre tanto por la placenta como en parte también el líquido amniótico, también le da cierta cantidad de proteínas. Y la cantidad que va a tomar de calostro también se relaciona con el tamaño y la elasticidad del estómago del recién nacido. Miren, en el primer día no se va a estirar, muchos niños vomitan cuando les dan mayores volúmenes. Y al día 3 recién va a tolerar hasta 1 onza y así sucesivamente. Entonces es importante esa relación que no es casualidad. Vamos a identificar el recién nacido al final del contacto piel a piel para no interrumpir, porque también el contacto piel a piel requiere las mismas condiciones que para hacer el amor, qué coincidencia, como el parto y como las relaciones sexuales. Entonces deberíamos tratar de no interrumpir, pero a veces me dicen, doctora, pero le ponemos, pero le decíamos que no en el hospital, ¿no? En otros, cuando desecharlo. Bueno, ya, preferible que le hagan algo durante el contacto piel a piel a que se lo lleven para hacerlo. Pero tampoco es lo ideal es que los dejen en cierta intimidad, tanto papá, mamá como el bebé. Y la identificación antes de separarlo. Y eso se los digo porque ya ha habido un par de casos, hace un tiempo uno y hace poco otro de separación de bebés. Cuando la mamá tiene a su bebé en contacto piel a piel 1 hora o 2 horas y ustedes lo identifican, 0 posibilidades de que haya cambios de bebés. 0. Porque la mamá lo va a reconocer. Si ustedes le dan otro bebé, les va a decir, este no es mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Antes de que se vaya de alta. No es el único país donde ha habido cambios. Yo he visto hasta en cable noticias sobre cambios que se han dado cuenta a los 15 años de edad. Entonces el contacto piel a piel, la lactancia precoz, son también medidas que evitan esas cosas que son tan dañinas para la atención en salud. El cuidado del cordón, todo eso debe hacerse ya después de que el niño nace. Lo mismo las gotitas para evitar la oftalmía, la vitamina K. Sabemos que el contacto piel a piel y la lactancia son analgésicos. El contacto piel a piel produce endorfinas, la succión produce endorfinas y la lactancia tiene la calciomorfina. Entonces todo eso hace que el niño esté como con su umbral alto del dolor. Reconocer qué edad gestacional tiene, el peso, la talla, el perímetro cefálico son medidas que nos sirven, pero que deben hacerse después. 1 o 2 horas pueden esperar. Y es más, muchas veces la mamá recibe líquidos en el parto, el bebé nace con un peso y al otro día baja bruscamente 7%. Y si uno no ha visto la historia, cree que es porque el niño está lactando mal, y entonces en lugar de corregir la lactancia, lo que hace es la reforma. Entonces, y lo que ha pasado es que ese en realidad es un peso que significa que en esas primeras horas ha orinado el niño todo el líquido que recibió a través de la placenta, porque el agua es una molécula tan pequeñita que pasa en la placenta como Pedro por su casa, ¿no? Entonces el niño nace sobrehidratado, digamos, y orina, pues como es normal, orina todo el día. Entonces hay que relacionar todo eso, la orina con el peso, con el líquido que recibió la mamá, y de repente tomar una medida que va a ser probablemente tomar ese peso como dice, el segundo peso. El examen clínico, como ven, la mayor parte se puede hacer sobre la mamá, y mejor todavía porque el niño no llora y uno lo puede ocultar y todo lo demás. Algunas maniobras se tendrán que hacer un poco separados de la mamá. Entonces, en conclusión, los cuidados inmediatos, adecuados a los recién nacidos sanos, van a dar calor, tranquilidad, intimidad. Van a hacer que el niño tenga una adaptación metabólica adecuada. Hemos hablado de la glucosa, pero ¿sabe Dios cuántas otras reacciones metabólicas están ya bien programadas con esta forma natural de nacer? Reservas de proteína y de hierro, pues bueno, hasta ahora está, no sé por qué hay un error de la naturaleza que hay que poner acá, pero hay que ponérsela. La prevención de las infecciones, con las medidas de profilaxis, etc. Bien, el cuidado con las medidas de con la sepsia y la seguridad de que no se va a cambiar al recién nacido por otro.
la lactancia exclusiva, exitosa, y el apego seguro. ¿Ya? Entonces, como les decía, los humanos somos los únicos que separamos a los recién nacidos. Y ahora no solamente separamos a los recién nacidos humanos, sino que los veterinarios también creo que están separando a los animalitos. Porque nos están imitando seguramente. Entonces, ojalá que lleguemos a tiempo para que imiten lo bueno que ustedes van a hacer de ahora en adelante. Y que algunas ya están haciendo, por supuesto, reconozco que en algunos hospitales ya están haciendo. El contacto piel a piel, el pinzamiento tardío del cordón, miren ahí es bonito con el cordón permeable, ¿no? Y la lactancia precoz, son conductas naturales para las que hemos sido filogenéticamente preparados a través de cientos de miles de años, miren, desde que había los dinosaurios que están de moda ahora hasta que se presentó el primer mamífero. Es como que la naturaleza ha estado queriendo perfeccionar, ¿no? Después hizo al hombre queriendo perfeccionar, y cuando ya recién hizo a la mujer, ahí paró, ahí se detuvo la naturaleza, dijo, ahí está la perfección. ¿Sí o no? ¿No? Y estamos en una democracia, por si acaso, para los varones que hay. Bien, entonces, ¿para qué es todo esto? Para un óptimo desarrollo. Para un óptimo desarrollo, pero ¿de qué depende? ¿De qué depende que suceda todo esto? Todas esas sinapsis, esta memoria emocional, esta conducta que estamos viendo que hasta en la vida adulta se refleja, de que el recién nacido reciba, de que el cerebro del recién nacido reciba las sensaciones correctas, los estímulos correctos en el ambiente apropiado. Y como dice Nils Berman, para el recién nacido y para el lactante, porque después seguimos con la crianza natural, el apego, como dice el doctor, los cochecitos de chupones, no sé para qué han sido inventados, para ganar plátanos, ¿no? Entonces, la madre es el único ambiente apropiado y la leche materna es el único alimento apropiado. Y dice Michelle Odan, como resultado de tantas investigaciones, miren cuántos trabajos les he mostrado, y lo que nos hace ver es que tenemos que tener simplemente sentido común. El recién nacido debe estar con su madre, y lo que debemos hacer los demás es, ¿qué dice ahí? Dejarlos en paz, no separarlos. Y él dice, para cambiar al mundo, ese mundo que nos está viniendo encima con tanta violencia y tanta destrucción, tenemos que cambiar la forma de nacer. Y la forma de nacer está en sus manos, en nuestras manos. Gracias.